Ya. Bueno, como les decía, entonces nos dan una función y nos dicen qué representa cada variable x y y, ¿ya? Y luego nos piden una derivada en sí, que obviamente nos las indican de cierta forma, ¿no? Mediante esta sentencia, como les decía, ¿no? Estime a qué razón están realizando los ejercicios diariamente, si se retira un alumno no dedicado y llega un alumno dedicado. Entonces, esta línea, esta sentencia da el inicio de lo que se está preguntando. Cuando nos dicen a qué razón se están realizando diariamente los ejercicios, ¿quién nos indica cómo se realizan diariamente los ejercicios? Pues eso es f. Sí, es la misma definición de la función, ¿verdad? Al inicio del problema decía que f representaba la cantidad de ejercicios que se realizan. Entonces nos dicen a qué razón se están realizando diariamente los ejercicios, es decir, nos están pidiendo que derivemos a la función que da la razón de los ejercicios diarios, es decir, derivar a f. Ahí va la primera pauta. Debemos calcular la derivada de f. Sin embargo, a estas alturas usted ya conoce que para derivar, y específicamente en el caso de n variables, ya se tiene derivadas de muchas formas, ¿verdad? Derivadas parciales, derivadas direccionales, se tiene el vector gradiente, se tiene inclusive la matriz jacobiana, que bueno, coincidiría con el vector gradiente. Pero el asunto es que usted sepa identificar qué tipo de derivada hay que hacer, ¿ya? ¿Cómo lo identificamos? Pues se debe derivar en base a la situación que ocurre. ¿Qué ocurre? Pongámoslo así, ocurre, la derivada es respecto a, se retira un alumno no dedicado y llega un alumno dedicado. Cuando se retira un alumno no dedicado, ustedes leyendo el ejercicio saben qué variable representa a los no dedicados y qué variable representa a los que sí son dedicados, ¿ya? Entonces, cuando se retira un alumno no dedicado, entonces la variable y disminuye 1, porque la variable y es la que indica a los alumnos no dedicados. Y cuando llega un alumno dedicado, significa que la variable x aumenta 1, ¿sí ven? Así de simple. Es decir que la derivada que se debe calcular con respecto a f, ¿sí? La derivada de f que se debe calcular es respecto a este cambio que ocurre. ¿Qué cambio ocurre? Que la variable y disminuye 1 y la variable x aumenta 1. Es decir que, si respetamos la convención, pues no, x y y, este es el cambio que ocurre. X más 1 y y menos 1. ¿Sí? Entonces, esa es la dirección en la que ocurre el cambio. Es decir, hay que calcular la derivada de f, ¿verdad? Respecto a este cambio. ¿Ya? Dicho eso, entonces entenderán que lo que se requiere es una derivada direccional. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre el cambio? Pues bueno, nos dan como dato que ocurre cuando hay tantos alumnos de cada tipo, ¿no? Es decir, que nos están diciendo en tal punto hay que evaluarlo, ¿sí ven? Y listo, entonces sumarizando todo, se debe calcular la derivada direccional de f con respecto a la dirección b, evaluada en el punto x sub 0. ¿Ya? Una pregunta muy importante. La función f mayúscula en el punto x sub 0, es decir, en el punto donde x y y valen 14 y 8, les pregunto, en ese punto, específicamente en el punto 14, 8, la función f mayúscula, o sea, la función de aquí arriba, ¿es diferenciable? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Porque no fuera diferenciable si este punto no estuviera en su dominio. O sea, si fuera ese punto fuera donde justo hay división para cero, ahí no podríamos asegurar si es diferenciable, ahí tendríamos que emplear todos los conceptos que ya hemos visto, ¿no? El límite de residuo, etc. Pero en este caso no. El punto 14.8 tranquilamente pertenece al dominio de la función, así que es diferenciable. ¿A qué quiero llegar? De que como es diferenciable, la derivada direccional la puedo tomar mediante este producto punto, ¿sí? Si no fuera diferenciable, pues lastimosamente tengo que tomar el límite, o sea, la definición de derivada, ¿sí? Que unos grupos lo hicieron así, y no está mal, solo que es un poco más largo. Entonces, como la función sí es diferenciable, usted podría obviar este proceso de usar el límite y usar simplemente el producto punto del vector gradiente evaluado en el punto, producto punto con el unitario de la dirección, ¿sí? Y de hecho esa es la forma que vamos a proceder. ¿Hasta aquí preguntas? Hasta aquí preguntas, porque lo que viene aquí ya es muy mecánico. Si plantearon hasta aquí es la parte medular. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Recuerden siempre que yo los leo aquí en el chat. Tengo aquí abierto el chat, los puedo leer y pueden levantar la mano si quieren que les dé la palabra. Ya.
Bueno, como les decía, aquí la parte medular ya se habló, lo que viene aquí es más mecánico, las derivadas parciales. Ustedes saben derivar, claro que sí, y evaluado en el punto 14.8, pues conseguimos a ese vector. ¿Sí? Nada que no puedan hacer ustedes, ¿verdad? Luego, el unitario, ojo con eso, debe ser el vector dividido para su módulo, ¿ya? Mucho cuidado si no lo pusieron unitario, ahí hay un error. Debe ser unitario. Y listo, ya está. Luego tomamos el producto punto, pues tendremos el vector de ahí con el vector de allá. Y ya, de ahí viene x por x, ¿verdad? Y y por y. En buena hora, este término se va a multiplicar por 1 sobre raíz de 2. Mientras que este término de aquí, que es el mismo, se va a multiplicar más bien por menos 1 sobre raíz de 2. Es decir, que al multiplicarse ambos términos y sumar, se van a simplificar, ¿no? Así que se reduce bastante la expresión y les quedaba esta respuesta, ¿sí? Muchos me preguntaban si había que ponerle en decimales o en fracción. No, no pasa nada, chicos. Si llegaron a esta expresión, esa es la respuesta. Listo. Preguntas, por favor. Tema 1. Preguntas. Avanzamos. Tema 2. El lado de un triángulo crece a una tasa de 4 centímetros por segundo, mientras Profesor, que el disculpe. segundo... Dígame si. Voy a retroceder un momentito, solo un momentito para ver algo. Claro, cómo no. Ya, muchas gracias, profesor. ¿Ya? A ver, les decía del tema 2 que nos dan la tasa de crecimiento de ambos lados del triángulo, ¿ya? Y bueno, aquí les di un indicio muy importante. Ambos están en función del tiempo, ¿ya? No nos dan cuál es dicha función, ¿verdad? O sea, no nos dan la función A, digamos que A es el primer lado, no nos dan la función A en función del tiempo, ni tampoco nos dan la función B, digamos que B es el segundo lado, B en función del tiempo. No nos dan esas funciones, pero se nos dice claramente que sí dependen del tiempo. Bueno, luego dice que el área permanece constante, ¿ya? Determine la tasa a la que varía el ángulo entre los lados mencionados, es decir, la derivada de teta con respecto al tiempo, ¿ya? En el instante que el primer lado mide 20, el segundo lado 30 y el ángulo pi sextos, ¿ya? Y bueno, esta fórmula se las di por si acaso, que es una forma de encontrar el área de un triángulo, teniendo los dos lados y el ángulo en medio de dichos dos lados, ¿ya? Un medio de la multiplicación de los lados por el seno del ángulo, que corresponde al módulo al módulo de, perdón, a un medio del módulo del producto cruz, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que el módulo del producto cruz es el área del paralelepípedo, entonces un medio es la mitad y quedaría el triángulo, ¿verdad? Corresponde a eso, por si acaso. Bueno, de todas formas, ustedes podían usar esta fórmula del área sin ningún problema. Ahora, el ángulo θ, como ven ustedes la fórmula, el área es constante, el lado A me lo dan, el lado B me lo dan, y el lado θ, como es el que voy a derivar, entonces el lado θ va a estar en función de A y B, ¿ya? El ángulo θ está en función de A y B, ¿ya? Sin embargo, A y B están en función del tiempo, ¿verdad? Y entonces, como me piden la derivada de θ con respecto al tiempo, ahí tengo, digamos, un problema porque θ depende de A y B. Y luego A y B son las que dependen del tiempo. ¿Sí? ¿Entienden a lo que quiero llegar? ¿Qué debo de hacer para tomar la derivada de θ con respecto al tiempo? ¿Qué debo emplear? ¿Qué debo emplear? La regla de la cadena, profesor. La regla de la cadena, claro que sí, porque θ depende de los lados, y son los lados los que dependen del tiempo. Es decir, que si yo quiero derivar a θ con respecto al tiempo, pues debo hacer la composición, o mejor dicho, no la hago, porque para eso sirve la regla de la cadena, para derivar dicha composición sin necesidad de hacer dicha composición, ¿ya? Muy bien. Entonces, como les estoy diciendo, la derivada de θ con respecto al tiempo se calcula con la regla de la cadena, algo que ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Si voy a llegar al tiempo, paso por A, ¿verdad? Y aquí está, ¿no? Pasando el artificio A. Y si voy a llegar a B, si voy a llegar a T por este camino, paso por B. ¿Ya? Así. Muy bien. Voy a borrar para no. Ya. Entonces, voy a derivar usando la regla de la cadena. Perfecto. Cabe recalcar que la derivada de A con respecto al tiempo ya la tengo y la derivada de B con respecto al tiempo ya la tengo. Me dijeron que un lado crece a razón de 4 y el otro decrece a razón de 2. Si usted le puso al revés, no pasa nada, por si acaso, ¿ya? Si usted le puso a le puso menos 2 y a B le puso 4, no pasa nada. No importa cómo tome los lados, ¿ya?
Entonces, si tenemos esos datos, podemos avanzar un poquito. Y aquí viene el detalle. Tengo que ahora que conseguir la derivada de teta con respecto a A y la derivada de teta con respecto a B, ¿ya? Sin embargo, no tengo a teta expresada como función de A y de B, ¿verdad? Yo solo tengo esta fórmula. ¿Sí? Solo tengo esa fórmula. Si yo quisiera expresar a teta con función de A y de B, pues en buena hora sí se puede, ¿verdad? Despejo simplemente. El 2 lo paso a multiplicar al área, mientras que el producto AB pasa a dividir, queda como denominador, y saco la función inversa del seno, ¿verdad? Y entonces ya tengo a teta como una función de A y de B. ¿Ya? Entonces ya puedo conseguir estas dos derivadas, ¿verdad? Ya puedo derivar a teta en función de A y en función de B. Sin embargo, por eso les dije que en buena hora sí se puede simplificar teta. ¿Qué quiero decir? De que es posible que no se pueda. Y usted sabe cómo hacer esto si no se puede, ¿verdad? ¿Qué pasa si teta no se puede despejar? Se la deriva, pues, de la forma en que se derivan las funciones que no se pueden despejar, o sea, de forma implícita, ¿sí? De hecho, ese es el camino que vamos a tomar. Por simplicidad, es decir, para no tener que derivar la función arseno, que ustedes saben que la derivada es un poco extensa, ¿no? 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Para evitar ese tipo de derivadas, pues simplemente considerémoslas que está de forma implícita, es decir, no despejemos teta. Veamos. ¿Qué pasa entonces si yo no despejo teta? Pues simplemente hacemos el proceso de la derivación implícita. ¿En qué consistía el proceso de la derivación implícita? Pues tomar la ecuación, igualarla a 0 y empezar el proceso, ¿no? Definíamos toda esa ecuación igualada a 0, la definimos como una f mayúscula, ¿sí ven? Tal cual. Es decir, yo estoy citando aquí el proceso de la derivación implícita, que ustedes también lo conocen. Si no lo hicieron así, si despejaron teta y derivaron, pues van a llegar a lo mismo. Eso también les voy a mostrar, tranquilo. Pero el punto es, yo quiero llegar es que había otra forma más fácil de enfocarlo. Y los que me preguntaban, yo se los decía, porque eso es parte del ejercicio, que usted también reconozca ese tipo de cosas. Entonces, si procedemos con la derivación implícita, se define la función f mayúscula, la función general. ¿Cómo se derivan las derivadas parciales? Usted lo sabe. La famosa cruz, ¿verdad? La derivada de teta con respecto a A es igual a menos la derivada de la f mayúscula con respecto a A y la derivada de la f mayúscula con respecto a teta. ¿Sí ves? Usted lo sabe. Y queda eso. Mucho más sencillo. Sabemos que A no vale 0, ¿verdad? Ni B tampoco, así que puedo simplificar. Y ya tengo la derivada de teta con respecto a A. ¿Sí? Y de una forma muy similar también sacamos la derivada de teta con respecto a B. ¿Ya? Derivamos a la función f mayúscula, arriba y abajo, ¿verdad? En el numerador y el denominador, perdón. Y podemos proceder, simplificamos y listo, ya tengo la otra derivada. ¿Ya? Entonces ya puedo ir a la expresión que conseguí con la regla de la cadena, ¿sí ven? Y reemplazo y miren qué sencillo se volvió. Ya está mi derivada, ya está aquí. Sinceramente aquí ya está. Lo que tendría que hacer ahora es dar los valores para el caso puntual en el que me preguntan, ¿verdad? Que si no me equivoco, bueno, aquí están, ¿no? Son A igual 20, B igual 30 y T igual pi sextos. Y listo, chicos. Resuelven. Y ya está. Suma, resta, multiplica, divide. Y ya les queda la respuesta. ¿Sí? Y bueno, como les dije, también es posible no verla de forma implícita. Recuerden que verlo de forma implícita es una herramienta más que ustedes conocen, que pueden usarla, mejor deben usarla cuando sea más conveniente y cuando no, pues bueno, no la usan. O sea, lo que quiero llegar es que también se puede hacer de la forma, si no lo consideramos de forma implícita, pero en dicho caso tengo que derivar la función teta, ¿verdad? O sea, teta derivada con respecto a A, es un poco larga la derivada, ¿sí ven? Pero se puede, ¿ya? Luego queda esto, y la derivada con respecto a B queda esto, ¿sí ven? Quizás si optaron por ese camino, el tiempo les quedó un corto, pero esa es la idea, que usted pregunte y que sepa identificar las diferentes formas. Miren que ya avanzando aquí reemplazo y llego. ¿Y en qué dato me pide? En ese instante, ¿sí ven? Entonces yo puedo reemplazar A, B y teta. Sin embargo, también debo reemplazar el área, porque aquí la he arrastrado esta variable área, ¿verdad? Y aunque es constante, pues obviamente debo encontrarla, ¿no? Así que con la fórmula del área la encuentro, sale 150, muy bien. Y ahora sí tengo todos los datos y reemplazo.
Y bueno, obviamente me va a dar lo mismo, ¿sí? Se conseguía lo mismo. ¿Preguntas, por favor? ¿Hasta aquí? Sí, profesor, disculpe. Disculpe, yo me quedé con la duda. O sea, ¿de dónde sacó de teta de t y puso 4 del teta sobre dA? Eso no entendí mucho. Perdón. ¿Puedes repetir, por favor? De teta de t igual a Con 4 la de red. teta sobre dA. Vamos. Eso salió por acá. Aquí, con la red de la cadena. No pasa nada si no racionalizamos, por cierto. ¿Perdón? No pasa nada si no racionalizamos la respuesta. No pasa nada. Ya. Ya lo vi, profe. Ya. ¿Sí? Hay composición de funciones aquí. Sí, profe, no alcancé a ver lo que había. El resto sí entendí, solo que ya era así. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? No, tema 3. A ver, tema 3. Debido a la fricción, una partícula de masa m se desintegra luego de recorrer una distancia L sub 0, ya en un medio donde está aplicado un campo magnético B mayúscula, ya. Debido al efecto del campo magnético, la partícula describe esta trayectoria, una trayectoria helicoidal, ¿verdad? Como un resorte, ¿no? Como una espiral, ¿ya? Y bueno, se dice que es cada dato, ¿no? B mayúscula es la magnitud del campo magnético, M y Q son la masa y la carga, pero bueno, son simplemente valores reales. B es el vector velocidad, cuyas componentes son 1 y 1, ¿sí ven? B1 vale 1 y B2 vale 1. ¿Cuál debe ser la magnitud del campo magnético para que la partícula dé una vuelta entera y recorra la distancia de L sub 0? ¿Qué deben calcular, chicos? Este tema sí, la mayoría, o sea, al menos mis grupos sí lo hicieron. Asumo que a todos les fue bien. ¿Qué deben calcular? Longitud de curva. ¿Perdón? Longitud de la curva. Longitud de la curva, claro. Si me están diciendo cuál debe ser la magnitud del campo magnético para que la partícula dé una vuelta entera y recorra esta distancia, pues yo calculo la longitud de curva y la igualo para que dicha longitud sea esta distancia, L sub 0. Dicha igualdad voy a poder encontrar cuánto debería ser el valor del campo magnético B. ¿Ya? Y listo. Esa es la curva, ¿no? Recuerden que esa es la premisa, ¿sí? La longitud de curva debe ser L sub 0. El problema dice que de una vuelta entera, perfecto. Teta solo damos una vuelta de 0 a 2pi. ¿Ya? Luego avanzamos. Recuerden que B1 y B2 valen 1 y 1. Así que es muy fácil. Y luego sacamos R', derivamos el coseno y derivamos el seno. ¿Ya? Y también derivamos Z, ¿no? Quedaría solo una constante. Y luego sacamos la longitud de curva, que es el módulo de R', ¿no? Y tenemos eso. Claro está, primero simplificamos esta raíz, ¿no? Para ver qué nos queda, y les quedaba solo esta constante, si lo simplificaban bien, ¿no? Así que al momento de integrar es muy sencillo, simplemente queda la integral del diferencial de t, es decir, que solo queda 2pi. Y listo, esa es la longitud de curva que recorre mi partícula. ¿Cuánto debe ser esa longitud? L sub 0, ¿sí ven? Y ahí está. La longitud de curva debe ser L sub 0. ¿Cuánto vale entonces el campo magnético para que se cumpla esto? Pues despejan el campo magnético y les queda eso. Esa debe ser la magnitud. Y listo, chicos. Ese era el tema 3. Era bastante sencillo. ¿Alguna pregunta? ¿Tema 3? Sí, disculpe, profesor, tengo una pequeña duda nada más. Claro. ¿Y por qué al momento de sacarle la magnitud a eso nos daría lo que nos está preguntando, que sea el valor de la constante? Exactamente por qué, ese tenía esa duda. O sea, ¿qué nos define la magnitud, esa longitud, ya? ¿Qué nos trata de decir esa longitud? Solamente la distancia que va a recorrer. Claro, es que la partícula, por su propiedad, se desintegra cuando recorre cierta distancia, ¿ya? Entonces, si tienes un campo magnético de cierta densidad, de cierta intensidad, perdón, la vuelta que dé va a ser de esa forma, pero si tuvieras un campo magnético con un poco más de intensidad, le va a hacer que la partícula dé, por ejemplo, una vuelta un poquito más larga, ¿ya? Y eso es lo que se debe buscar. ¿Cuál debe ser esa intensidad de campo magnético para que mi longitud de curva recorrida sea específicamente L sub 0? Porque en caso contrario, la partícula se va ¿qué pasaba? A desintegrar.
¿Sí? Por ende, calculamos la longitud de curva y ¡pac! Le ponemos esa igualdad. La condicionamos a que solamente sea L sub 0. Eso ocurre aquí. Listo, profesor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno.